escrito diciendo que finalmente no iba a poder venir por un problema que le había surgido, así que eventualmente voy a moderarlo. Para empezar, presento a Lidia África Costa Lázaro, que es periodista y doctoranda de Estudios Feministas y de Género, que nos viene a hablar con su ponencia Esculpiendo los cuerpos, una aproximación a la definición estética de la salud y el empoderamiento en el fenómeno de las fit girls. Trabajo desde siempre, llevo 15-16 años trabajando en prensa de moda. Actualmente soy la editora de moda de la revista Einstein, una revista de moda americana, trabajo en la edición española, claro. Y bueno, hay un fenómeno, quería dar las gracias, lo primero de todo, a mis compañeras del doctorado, al comité organizador, vaya, por este trabajo que habéis hecho, que entiendo todas las que estáis por ahí todos. Que bueno, es un trabajo de verdad para reconocer. Y bueno, voy a empezar, ya está, directamente. Os voy a intentar hacer una presentación muy genérica de un fenómeno que me interesa desde hace un tiempo, que nace a la luz, digamos, de todo el entorno online, todas las revistas, las publicaciones femeninas, básicamente, tanto prensa tradicional, en papel, vaya, como y sobre todo en medios online. Es el tema de las fit girls. No sé si estáis familiarizados y familiarizadas con el concepto. Es una evolución interesante de la it-girl, que es la que conocemos como la bloguera de moda, imagino que más o menos sabemos de lo que estoy hablando, la influencer, la prescriptora, tiene varios calificativos. Pues la evolución actual de esta prescriptora es la fit girl. Es una mujer que nos habla, nos ofrece y nos invita a la práctica deportiva, pero unida a unos conceptos que es lo que vamos voy un poco a analizar un poco por encima, que son los conceptos de la salud y el empoderamiento. Ellas hablan de hacemos deporte porque nos empodera a las mujeres, que por fin tenemos acceso a ese espacio que hasta ahora era un espacio tradicionalmente masculino y machista, el espacio del deporte, el entorno del deporte, y ellas ahora intentan demostrar a través de sus redes sociales que por fin la mujer se ha adentrado en este entorno y además llevando a cabo la cultura del sacrificio, el culto al cuerpo, que es mi lectura, no sé si estaréis de acuerdo, ahora lo veremos. Ellas por supuesto lo niegan, no hay culto al cuerpo, sino que hay una búsqueda y un mantenimiento de la salud y del empoderamiento. A través del deporte, digamos que ha nacido una nueva mujer y una nueva identidad, la identidad fit. En los últimos años, 2 o 3 años en el caso de España, obviamente este fenómeno, como casi todo, llega a España más tarde, que viene en países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, básicamente, funciona desde hace muchísimos años con algunas fit girls, estas mujeres que son auténticas estrellas, celebrities, están forradas, millonarias, contratadas por las marcas con mayor presupuesto, porque ahora veremos que este fenómeno obviamente está unido a un interés comercial por parte de las marcas deportivas, otros muchos tipos de marcas. En España, lo que os digo, en España en los últimos 2 o 3 años asistimos a este interesante fenómeno que circula a través de las redes sociales ligado a la práctica del deporte por parte de las mujeres. Son las fit girls, traducibles, como ya os he dicho, como chicas fit, chicas sanas, chicas en forma.
y que son, por tanto, fashion también, haciendo un poco el link con el paso anterior, que es la It Girl, y con estilo y las prácticas conforman un estilo de vida saludable adoptado, eso sí, insisten, por libre elección. Estas mujeres se han convertido en presencia imprescindible en las revistas femeninas de moda y estilo de vida, sobre todo en sus versiones digitales, donde proliferan con celeridad y cada vez mayor poder de influencia las secciones dedicadas a los consejos sobre deporte, nutrición y moda. Este fenómeno opera en base a 3 pilares: deporte, nutrición y moda. También es importante destacar que la mayor parte de ellas, estas mujeres, no se dedican profesionalmente al deporte. Eso es lo que a mí más me llama la atención, que el mensaje es que cualquier mujer con una profesión, ama de casa, da igual, puede y debe adoptar este estilo de vida saludable, ¿no? Ese es el mensaje, porque hay muchas famosas ahora, actrices, bueno, las celebrities de turno, que también son consideradas fit girls, por estar locas en el deporte y tal y cual. Pero a mí me interesa más la parte de en qué momento una mujer que tiene una vida X y un trabajo X decide someter su cuerpo a semejante sacrificio como supone el entrenamiento deportivo, los planes nutricionales, como ya llaman. Nunca hablarán de dietas, hablan de planes nutricionales, porque dieta remite como a un concepto restrictivo y ellas insisten en que no prescinden de nada, ¿no? Que son muy felices con ese nivel de sacrificio y tal. Bueno, el mensaje, como digo, es que cualquier mujer puede y debe adoptar esa nueva identidad fit y ser como ellas, saludables y, como decimos, empoderadas. Vemos que la nueva legitimación del cuidado de sí se afirma a través de expresiones como hay que cuidarse y hay que quererse, fórmulas que llevan al compromiso por buscar la salud para cuidar de una misma, pero también de la familia. O sea, tradicionalmente la mujer tenía derecho, digamos, a cuidarse como para garantizar los cuidados de su familia. Ahora también puede y debe cuidarse para garantizar los cuidados de la familia, pero ahora también para garantizarse su propio cuidado. De esa manera, también elevar la autoestima manteniendo un cuerpo valorado, ¿no? Que dice Martín Criado en un artículo que a mí me parece muy interesante, que se llama "Las tallas grandes perjudican seriamente la salud". Para ello, como ya digo, comparten en sus redes sociales. Yo en mi investigación en el TFM y en la tesis doctoral estoy centrándome solamente en Instagram, ¿vale? En las fotos y en los textos que cuelgan, en los textos verbovisuales que cuelgan y que comparten en Instagram. Para ello comparten en sus redes sociales, blogs, fotos y vídeos con sus entrenamientos, experiencias en carreras populares, recetas de comida saludable, mensajes de motivación y otros trucos y consejos. Trucos y consejos son contenidos patrocinados por marcas, es decir, mis zapatillas son tal marca, recomiendo este sujetador deportivo, tal, si hay un patrocinio cubierto, obviamente, por detrás. Pero también comparten, esto también me interesa mucho, registros numéricos, nutricionales, ritmos de carrera, peso, índices de masa corporal, repeticiones, calidad del sueño, niveles de hidratación. Todos esos registros numéricos los van recogiendo pues, con lo que llaman los wearables, los gadgets o tal, ¿no? Que recogen con wearables o gadgets para dar cuenta de sus sacrificios y logros. Y sobre todo producen y reproducen una novedosa identidad fit, definida básicamente, como digo, por este estilo saludable y empoderante. Y es en esta primera aproximación donde resulta fácil detectar cómo ambos conceptos, salud y empoderamiento, dan respuesta a la heteronormatividad propia de la sociedad patriarcal. Como decíamos, tiene también que ver con esa nueva feminidad a la que se refieren cuando hablan de empoderarse. Ahora ellas son capaces de hacer deporte, de adentrarse en un territorio tradicionalmente machista, pero además lo hacen como subversión, manteniendo su feminidad. Es decir, ellas entienden que la subversión, la novedad, la rebeldía en este fenómeno está en colarse en un ámbito masculino machista, pero además manteniendo su feminidad. Bueno, entienden que así lo tienen que hacer y ahí reside en gran medida su valía, ¿no? En ese esfuerzo consciente por mantener una feminidad que ahora veremos que está realmente hiperfeminizada, a mi modo de ver. ¿Cómo producen y reproducen esa hiperfeminización? Con las tecnologías de género como el maquillaje,
o lo que sea, siempre maquilladas, con uñas postizas, extensiones en el pelo, incluso cirugía estética en el caso de las mujeres que practican básicamente el fitness, ¿no? El pecho es grasa básicamente y el ejercicio, el deporte, la musculación quema la grasa, por lo tanto tienen que restablecer esos niveles de feminidad a través de estas tecnologías del género como el maquillaje, incluso la cirugía estética. Cirugía estética es la que se hace en un cuerpo sano y cirugía plástica pues es la cirugía que se hace sobre un cuerpo que no tiene por qué estar sano, ¿no? Esa es un poco la diferencia a grandes rasgos. Aparte de estas tecnologías de género, ellas incluyen en sus outfits cuando salen a correr y tal, perdón por el vocabulario, pero es que hablan así. Hablan así y yo hablo así también de trabajo en moda, entonces habría que buscar los términos en castellano que seguro que existen, pero bueno, es verdad que suenan mejor a veces en inglés. Lucen conjuntos de ropa estudiadísimos, coordinados en color, tal, siempre o casi siempre, o muchas veces con el rosa como protagonista, que es una cosa que a mí me sorprende también mucho, la resignificación, bueno, la asignación definitiva del rosa como color femenino. Ahí tenemos la carrera de la mujer, por ejemplo, asociada al cáncer de mama, tal, es una cosa que a mí me parece perversa, pero bueno, ellas utilizan mucho el rosa, llevan complementos como pulseras, cadenitas, con estas frases motivadoras, motivantes, algo. Y además usan un lenguaje infantilizado, ahora lo veréis, y hablamos de chicas, de mujeres entre 25 y 40 años, y no entiendo muy bien. Bueno, y entonces dicen, por supuesto, otro factor que parece ser ya un mandato de género para estas nuevas mujeres es la sonrisa permanente como muestra de su felicidad. La mujer empoderada, según ellas, debe mostrarse feliz y agradecida. ¿A qué o a quién? A la vida, dicen. Y muchas veces, pues los momentos lo vais a ver en sus posts, una foto de una carrera, un entrenamiento, de no sé qué, gracias a la vida. Incluso existe como hashtag en inglés y tal. Bueno. A ver, os sitúo, os resumo, edad media 25 años, mujeres deportistas aficionadas, naturaleza del fenómeno online, fenómeno propio del neoliberalismo económico en el que nos encontramos, estilo de vida basado en la salud y el empoderamiento, por libre elección. Paso a por qué es importante este fenómeno en el mundo en el que yo trabajo, que es periodismo, yo lo llamaría comunicación, ¿vale? Porque las revistas de moda ya nos hemos convertido en agencias de comunicación, reproducimos notas de prensa y nos debemos a los anunciantes, o sea, no hay periodismo ninguno, ¿vale? Cualquiera que me oiga de empresas editoriales me matará, pero bueno. ¿Por qué es importante este fenómeno en el contexto en el que yo trabajo? Porque las FitGirls son la alternativa económica a las estrategias publicitarias tradicionales. Imaginad que el coste de una página de publicidad en una revista de moda, como pueda ser InStyle, obviamente depende del anunciante y de las tarifas de la revista, pero bueno, pueden oscilar entre 2.500 5.000 euros, ahora en época de crisis y tal. Un coste de zapatillas, el coste de un par de zapatillas que pueda regalar Nike, Reebok o la marca que sea, son 120 o 140 euros, ¿vale? Es una comparativa muy básica y muy somera para que veáis que las marcas deportivas básicamente cada vez más desvían, no es que desvíen el presupuesto, es que directamente cancelan los presupuestos de publicidad dedicados a la prensa tradicional y regalándole un par de zapatillas, invitándolas a un evento de running, de no sé qué. Os lo cuento porque yo participo de ella, porque soy deportista, soy periodista, no soy FitGirl, porque no utilizo mis redes sociales para esto, pero participo también, ¿vale? Porque nos invitan intentando hacernos influencers comprándonos con un par de zapatillas, ¿no? Con muchos pares de zapatillas. Las nuevas estrategias de publicidad encubierta buscan contenidos de apariencia redaccional, los publireportajes y los advertorias, que se llaman. Esto es empresa tradicional, cada vez se tiende más a esto, a los reportajes publicitarios con apariencia redaccional, maquetados en la propia redacción y trabajados
grabados de hecho en la propia redacción, ya no salen no son páginas con la creatividad viniendo de una agencia, sino que se hace en la propia redacción de la revista. El impacto, pues, de un post de estos dedicado a una sola marca que puede estar 24 horas, que puede aparecer durante 24 horas en primer lugar en el Instagram de estas mujeres, es infinitamente mayor al impacto que pueda producir una página de publicidad en una revista de 164 páginas, por poner una cantidad, y con un contenido medio de páginas de publicidad tirando por lo bajo, que es la tendencia por desgracia, de 10-20 páginas de publicidad en general. Es decir, si tú coges una revista y empiezas a pasar páginas de 164, te encuentras con 10-20 de publicidad, obviamente tu cerebro no retiene el mensaje publicitario de la misma manera que si coges Instagram y ves que 5 de las píxeles que sigues están posteando el mismo evento, las mismas zapatillas, tal y cual, ¿no? La nueva consumidora construye fácilmente relaciones de identificación con estas mujeres al considerarlas voces legítimas por independientes frente a la censura que ejercemos sobre el mensaje publicitario tradicional, ¿no? Y más hablando de temas de móvil. Bueno, vuelvo a cómo se configura muy básicamente esta identidad fit, porque ellas se definen como fit girls, es decir, es una identidad que adoptan. La identidad fit se construye necesariamente en un proceso de diferenciación y extrañamiento del otro, el hombre en general y las mujeres sedentarias en particular, que requiere de una constante construcción y mantenimiento de esas fronteras o afuera constitutivo. La construcción de una identidad se basa, por tanto, en la exclusión de algo y en el establecimiento de una jerarquía violenta entre los dos polos resultantes. En este caso, esta identidad se construye entre dicotomías tales como hombre-mujer, sana, enferma, gorda, delgada, deportista, sedentaria, fuerte, débil, valiente, cobarde, orgulloso, humilde, a la moda, desfasada, consumidora, no consumidora. Como vemos, al no ser de base naturalista, sino contingente, este proceso identitario requiere de un mantenimiento constante a través de cualidades que, como el esfuerzo físico y psicológico, el sacrificio, la solidaridad, la felicidad y la imposición de nuevos retos, son sancionados positivamente dentro de la comunidad femenina fit y también fuera por el patriarcado. Estos son valores asociados a la mujer, asociados y sancionados positivamente en la mujer por tradición, ¿no? Por tradición patriarcal, el tema de la felicidad, vale, fatal, bueno, perdonadme. Algunas de las fit girls más conocidas, no utilizo sus nombres, utilizo sus nicknames. David tiene 51.000 seguidores, casi 52.000 seguidores, que se dice pronto. Eli Fitness, otra que está por ahí, que son 15.000 seguidores. Os hablo de perfiles bajos, bajísimos. Bueno, David Tinney es una de las más conocidas, pero Eli Fitness, que no tengo nada en contra ni a favor porque no la conozco, podéis verlo, es un Instagram básico, tiene 15.000 seguidoras, o sea, es una cosa tal. Amaya Fitness, esta es de las profesionales porque es nutricionista, por aldea tal, 195.000 seguidoras. Entonces, bueno, el tema es interesante. Sobre el empoderamiento, tomo un texto de Ana de Miguel, El feminismo, bueno, de su último libro, El mito de la libre elección, que se llama El feminismo no es un cajón de esas, perdonadme, no, voy a pasar a fotos, ¿vale? No veis el texto, pero bueno, aquí vemos culos, tetas, abdominales, más culos, más tetas, tal, ¿vale? A mí estas imágenes, que son, además, las formas de expresarse a través de Instagram de estas chicas es totalmente ritualizada. Coges Instagram, dos de tres de ellas, y son el mismo tipo de fotos, los mismos tipos de platos, las mismas composiciones, tal, bueno. Y a mí esto me recuerda, bueno, dice Ana de Miguel, el neoliberalismo económico encuentra en la desigualdad de género y el neoliberalismo sexual la legitimación del discurso. Todo se puede comprar y todo se puede vender, con el consentimiento exclusivo de las implicadas. Los cuerpos troceados constituyen una metáfora simbólica del nuevo mundo que se configura como futuro previsible y hasta deseable. La conversión del cuerpo en mercancía es un viejo mandato del patriarcado que sintoniza con la visión del mundo neoliberal y la refuerza. Ella se refiere a la prostitución. Sacando esas propias conclusiones ni muchísimo menos, pero bueno, es una forma de ofrecer el cuerpo
esos cuerpos fragmentados, focalizados en las zonas más erotizadas, según la heteronormatividad, ¿no? Bueno, pues que resulta curioso como una definición de prostitución puede encajar con este tipo de imágenes, ¿no? Luego, en este fenómeno hay dos prácticas perversas para mí, que es, bueno, hemos llegado a un territorio machista abierto únicamente para los hombres hasta ahora, pero no os preocupéis, mujeres, que si no podéis salir de casa, os decimos cómo seguir entrenando dentro de casa, con una escoba, con una plancha, con una tabla de planchar, con tus mopas. Si veis, bueno, esto es un enlace de la edición digital de Telva, ¿vale? Que dice, te proponemos conseguir un abdomen liso con tus mopas de limpiar. Y luego tenéis aquí también el zapatazo, ¿vale? Que no es anónima, que a mí me fascinó este vídeo, una tabla de ejercicios con el carro de sus hijos. O sea, tú como madre vas a sacar a pasear a tus hijos, no te preocupes, en un rato que tengas en el parque, no vayas a un gimnasio, no dejes a tus hijos, no te separes de tus hijos. Puedes entrenar, coges el carro, empiezas a trabajar el abdomen y tal. Bueno, eso me parece, y de Beauty Mail, que es muy fuerte, dice ni mancuernas, ni gomas, ni fitball. Con una escoba te puedes poner muy fit. Pues la Nicolás nos enseña en mi blog los mejores ejercicios para trabajar cansado. De un barrido quemarás muchas calorías. Y por último, de verdad, el tema del lenguaje infantilizado. Bueno, por el uso del color rosa, vemos una camiseta de la carrera de la mujer, que es esta carrera que organizan todos los años en distintas ciudades de España la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar fondos supuestamente para la investigación del cáncer de mama, todas con camisetas rosas, y el lema, el eslogan es hoy ganan las chicas. El resto de días no sabemos, pero hoy sí ganan las chicas. Bueno, toda suerte veis aquí de dispositivos rosas, el outfit rosa, no sé qué rosa, la cartera para llevarte los tuppers, o sea, la bolsa para llevar los tuppers, son marcas que existen ahora que reproducen el six-pack, os lo digo si no os habéis dado cuenta, rosa, y la denominada Biblia del running ahora mismo en España, que se llama, el título es Correr es vivir a tope de power. ¿Vale? Esta chica es de Beauty Mail, Cristina Speck. No sé cuántas ediciones lleva, no sé cuántos ejemplares ha vendido, os digo que una barbaridad, y ese es el mensaje, correr es vivir a tope de power. Por último, algunos de los hashtags más utilizados, entre ellas más utilizados, son yo no sudo brillo, os lo prometo, o sea, me tengo que instalar, soy multirunner, hablo de mujeres 25-40 años, ¿vale? Yo no corro vuelo, fit fam, cuando se refieren a su comunidad, hay una en concreto que hola fit fam, fit family, familia fit. No soy chica women's health, en este caso, las juntas somos mejores, strong is the new sexy, no gym, no problem, cuando te cuelgan un entrenamiento en casa con el kilo de arroz, el paquete de, yo qué sé, o el mueble con ruedas, bueno, es que son, si no tienes gimnasio, no te preocupes que sin salir de la cocina te preparamos un entrenamiento, ¿vale? O mueve tu culo. Y por último, de verdad, os he recogido un texto de Angela McRobbie sobre el nuevo control sexual. Dice, esta nueva mujer joven se enfoca hacia conceptos como la capacidad, el éxito, los logros, el disfrute, el derecho, la movilidad social y la participación. Estas nuevas dinámicas de control y regulación ya no hablan sobre lo que no deben hacer, sino sobre lo que sí pueden hacer, sobre lo que son capaces de hacer. Se reconocen pues como sujetos privilegiados del cambio social y quizás hasta se espera que estén agradecidas por el apoyo recibido. Os leo esta foto colgada hace, bueno, pues no lo sé, pero la semana pasada, o hace menos de una semana. Lady Finisher, que es otra figura española, no sé cuántos decenas de miles de seguidores, el texto que añade a esta foto, que es ella, es tener la capacidad de hacer magia con lo habitual, de convertir cada momento en oportunidad y de ver los tonos oscuros como el mismísimo arcoíris.
vida, eres maravillosa. Creo que es la materialización de lo que acabamos de leer de Angela McRobbie sobre el nuevo contrato sexual. Y por último, de verdad, una de las narrativas en las entrevistas que realicé a estas mujeres para el TCM, bueno, pues hay una que quiero utilizar para terminar, una chica que se llama Kiss After Running, que me decía, a veces digamos que solo se cuenta la parte bonita del deporte, que es la fundamental, que es la que fundamentalmente sirve como forma de alimentar la autoestima y la felicidad. Cuando sabes realmente lo que necesitas para conseguirlo, ese cuerpo deseado, puede no parecerte tan saludable, o puedes o no puedes pagarlo, o no te merece la pena el esfuerzo. Pero parte de los sacrificios, el desembolso económico, lo que puedes o no puedes hacer, el tiempo que te quita de otras cosas, lo que diríamos la letra pequeña, no es tan bonito ni apetece tanto. Y ya termino. Gracias. Histéricos. Bueno, ¿se me oye? Es que no sé cosas. Quería agradecer a la organización por la oportunidad de estar aquí y, bueno, y a quienes asisten de forma heroica un viernes por la tarde a estas charlas. Intentaré ser breve y no hacerlo más heroico aún. Voy a hablar un poco de toda la naturalización del género. O sea, en muchas ponencias he hecho un marco teórico aludiendo de pasar al género y yo voy a escarbar un poco como un topo en ello y quedarme ahí. Sobre todo porque cuando lo vemos en el mundo antiguo parece más fácil, parece que la visión émic y la visión étic es más clara hasta que nos damos cuenta de que realmente esa frontera entre lo émic y lo ético es bastante más difusa de lo que creemos. Cuando construimos un discurso sobre el género, siempre hablamos de naturaleza, de lo biológico frente a lo construido, y realmente deberíamos darnos cuenta que la naturaleza también la construimos culturalmente. Esto se hace tanto por parte de la ciencia como por parte del folclore y acaba siendo un círculo vicioso en que lo natural se da por supuesto porque es natural, pero para estudiar lo natural se parte de lo que se da por supuesto. En el mundo antiguo esto acaba siendo que lo que se da por supuesto bajo cualquier concepto, por una parte es el binarismo de género, es decir, solo hay hombres y mujeres, y por otra parte la jerarquización, es decir, las mujeres son inferiores a los hombres. Esto parte de la construcción social que se hace en el mundo antiguo, en que necesita justificarse que la mujer sea doméstica, no tenga derechos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se estudia por parte de la ciencia en un discurso en que la ciencia intenta ver por qué pasa eso y no cuestionar que eso pasa. De hecho, lo tenemos en Aristóteles, toda la construcción de la realidad se va a hacer sobre este binarismo de género jerarquizado. Entonces, todo se construye en pares que se asocian al hombre y a la mujer. Lo racional y lo emocional, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, lo oscuro y lo luminoso, todo se va asociando a este binarismo, con lo cual no se puede cuestionar simplemente porque se caería todo el resto de la construcción social. Y cuando se busca el elemento clave de la diferencia entre hombres y mujeres, se encuentra en lo más evidente y lo asocian al útero. De hecho, el útero va a acabar cobrando una importancia tan básica que se acaba disgregando del resto de la mujer. Pese a que los médicos digan que el útero errante es una soberana estupidez, porque ellos han visto que el útero forma parte del cuerpo y es como cualquier otro órgano, en la intelectualidad y en el folclore va a pervivir. La teoría básica del útero errante es que el
animalillo que tiene una voluntad propia y que si no se le da de comer adecuadamente se va moviendo por el cuerpo y pegándose a distintos órganos. Entonces cualquier diferencia y cualquier enfermedad femenina se van a asociar a que el útero está haciendo de las suyas. Esto asociado a que se considera que la mujer es más fría, no es capaz de cocer bien todos los residuos, lo cual va a hacer que el útero se encuentre más incómodo y se pegue más a todos esos órganos que ya de por sí son como más esponjositos, con lo cual van a durar menos. Y esto acaba siendo una justificación para una serie de finalismos, es decir, el útero es el origen y el final de todo. De hecho, en los exvotos de úteros que podéis ver ahí, que son romanos, esto va a quedar muy claro. Siempre se presentan de forma exenta y muchas veces animalizados. No sé si lo veis abajo, los que tienen forma de pez. Ese útero pez es muy común. Y la boca que se abre y se cierra como si boqueara. De hecho, muchos amuletos van a presentar el útero como que se puede abrir o cerrar a voluntad. Con lo cual eso va a justificar cosas, por ejemplo, como los matrimonios precoces. Si una virgen cuando tiene la menstruación, que es cuando el útero se activa, no se casa pronto, ese útero se enfada y pulula por el cuerpo hasta que causa una crisis histérica que lleva a las mujeres a suicidarse. Es decir, si una familia ya tenía una presión social para casar a la niña, ya cuando piensan que la niña se puede suicidar si no que se casa, pues es mayor. De hecho, hay una fuente clásica que dice que en un momento hay un episodio de suicidios histéricos. La única forma de pararlo es acudir de nuevo a la feminidad. Se amenaza a las familias con que las muchachas que se suiciden por estas cuestiones virginales las van a colgar desnudas en medio de la plaza. El pudor puede al suicidio histérico y para la oleada de suicidios. Justifica también los recasamientos, porque si no las viudas corren peligro, o la necesidad de la maternidad, pese a que hay médicos que dicen que, bueno, que esto realmente el embarazo y el parto que es un peligro, que no tengamos tan claro que es un bien básico. De hecho, Apuleyo en un momento dado se casa con una viuda rica intentando desheredar a los hijos le acusan de magia, de seducir a la mujer con magia, y dice, no, si yo no lo he hecho por mí, si yo esto lo hago desinteresadamente, es que si no la viuda se va a morir, que lleva mucho tiempo sin tener sexo y está teniendo ya crisis, y yo lo he hecho por el bien de la pobre mujer, que si no se va a acabar suicidando. Y parece que cuela, porque por ello no le pasa nada. Y se ve también muy bien en la caracterización de la no mujer, es decir, la mujer que se sale de estos circuitos normativos deja de ser mujer como tal. Entonces, las prostitutas, por ejemplo, no se asocian a la maternidad, pero tampoco se asocian a los derechos o a los privilegios que podría tener una mujer como tal mujer, es decir, la protección, el derecho a no ser violada. De hecho, todavía, si lo vemos en la actualidad, los chistes perversos sobre si una prostituta violada está siendo violada o robada son muy característicos de esta época. Lo cual nos lleva a cómo se transmite eso. Es decir, esto que en el mundo antiguo lo vemos y parece como muy aséptico y todos nos reímos, probablemente tiene una previvencia muy grande que nos afecta a todos. En el concepto de la histeria moderna, es decir, deja de ser tan clásico que es el útero se mueve, pero en el folclore se asocia todo primero a que es un problema mental si la mujer no cumple con su rol de género, y segundo a las hormonas. Y seguimos considerando que hay un binarismo en que hay hormonas femeninas y masculinas y las mujeres tienen útero y tienen hormonas femeninas. Eso lleva a viñetas como esa de la hormona asesina de hoy tenemos la regla, hoy queremos destruir el mundo, de repente tenemos un gatito y se nos pasa. Y esto ha perdido mucho y se sigue basando en los mismos estereotipos de género que se basaba el corpus hipocrático. Por otro lado, también lleva otra cosa, que es que el cuerpo normativo va a ser el del varón, cis, hetero, blanco. De hecho, cuando se analiza la sexualidad desde el punto de vista biológico, se busca el gen homosexual, pero no se busca el gen heterosexual, porque lo heterosexual es la base y se entiende como normativo. Lleva también a, por ejemplo, que la mayoría de ansiolíticos se receten a mujeres porque el dolor físico se asocia a la histeria. Entonces, como estamos histéricas, nos dan ansiolíticos cuando vamos con un infarto, literalmente. Como también el infarto se estudia, sobre todo en varones blancos, casi todos los estudios médicos
Sobre cómo nos afecta esto, primero deberíamos asumir que la misma construcción de género es una construcción, es decir, no hay un sexo y un género, estamos construyendo el sexo. Es decir, hay mujeres que no tienen útero, hay personas que tienen útero y no son mujeres, hay terceros géneros. Pues llevamos también 2 días muchas veces hablando de mujer sin plantearnos qué estamos asumiendo cuando asumimos que alguien es una mujer. Con lo cual, tenemos que siempre repensarnos a nosotros mismos para no acabar siendo totalmente transfóbicos o eurocéntricos. Es decir, muchas veces cuando se habla de mujeres indígenas se olvida que su concepto es distinto. Tenemos que evitar también centrarnos solo en lo que ya hemos hecho de construcción de los roles de género, en que las mujeres accedemos al deporte, accedemos al trabajo, pero estamos no cuestionando de dónde viene la identidad de género, y evitar los esencialismos no solo por parte de la sociobiología, que casi todo el mundo dice, bueno, la sociobiología apesta, pero a veces desde el mismo feminismo estamos contribuyendo a perpetuar esencialismos muy grandes a veces desde una mistificación de la mujer que no lleva un empoderamiento, sino que lleva a todo este tipo de centralizaciones. Muchas gracias. Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad de La Laguna y autora del libro Stop Gordofobia. Ella nos va a hablar con la ponencia La gordofobia como presión y su intersección con el género. Escuchamos súper alto, ¿no? Hola a todos, todas. Bueno, como todo el mundo le ha dado ya las gracias a la organización por haber montado esto, yo le voy a dar las gracias por haber tenido una camiseta XL para mí. Porque pensé que no había y no suele pasar esto en las organizaciones ni políticas, ni culturales, ni nada. Bueno, como decía la compañera, yo voy a hablar de la gordofobia como presión y su intersección con el género, pero antes de empezar a hablar, me gustaría dejar claras algunas cosas, porque Sandra Harding en Existe un método feminista dijo que si existe tal cosa, una manera de hacer, generar conocimiento feminista, es dejando claro, antes que nada, nuestra posición, ¿no? Es decir, desde dónde estamos partiendo nuestra investigación, desde qué punto estamos hablando. Y así romper un poco con la supuesta objetividad machocéntrica que no existe. Entonces, yo, bueno, me defino como mujer, sé lo que sea que signifique eso, como decía la compañera, como gorda, evidentemente, y pobre. Y entonces mi punto de partida, evidentemente, mi investigación es con un sentido de liberación, de lucha contra las opresiones. Entonces me considero pues anticapitalista, feminista y antigordofóbica. Y desde ahí investigo y desde ahí estoy trabajando estos temas. Vale, entonces dejar todo claro al principio. Bien. Por si acaso, ¿no? Vale. Entonces, yo aparte de todo esto, pues soy una de las fundadoras de una página de internet que se llama Stop Gordofobia. Empezamos hace 3 años a trabajar denunciando la discriminación que sufrimos las personas gordas. Entonces, entre muchos debates, de repente un día nos preguntamos si la gordofobia era en sí misma una opresión, ¿no? Porque como que veníamos pensando siempre que la gordofobia era como que estaba relacionada con la norma de la delgadez que se nos exige a las mujeres, pero de repente nos encontramos con que había muchos hombres gordos que también sufrían gordofobia, y entonces dijimos, uy, quizás esto va por libre, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo, yo me centré en el concepto de opresión de una filósofa estadounidense que se llama Iris Marion Young, que se basa para definir la opresión en los movimientos sociales de liberación de los años 70 en Estados Unidos, y define la opresión como una subyugación sistemática de un grupo social, un grupo de personas, X, ¿no? A manos de otro grupo con cierto poder social, ¿no? Entonces se mantiene a través pues, de creencias, de la ideología, la reproducimos en nuestras instituciones sociales, etc. Entonces, ella dice que esta opresión lo que genera, ¿no? Tiene efectos pues, de impedimentos, barreras sistemáticas, desventaja, exclusión. Entonces nosotras fuimos viendo un poco que en Stop Gordofobia se denunciaba toda una serie de impedimentos que las personas gordas vivíamos a diario, ¿no?
y que estaban suponiendo una limitación en nuestras vidas. Entonces ahí empezamos como a atar un poco los cabos con el tema de la opresión y yo me meto con Iris Marion Young para un poco fundamentar esto. Según Iris Marion Young, la opresión tiene 5 caras, ¿no? De estas 5 caras que ella define, para que un grupo determinado podamos considerarlo oprimido, basta con que cumpla una de esas 5 caras. Y las personas gordas cumplimos 4 de las 5. Entonces, la primera de esas caras es la que no cumplimos, es la explotación, ¿no? Porque es una cuestión o de clase social, o de raza, o de género, que pues, las gordas estamos explotadas como, a lo mejor como pobres, como mujeres o como negras, pero no por ser gordas. Entonces esa queda fuera. Pero las otras 4 sí que las cumplimos. Entonces, las paso a explicar un poco, ¿no? Para que vean por qué la gordofobia es una opresión, y es una opresión que hay que luego mezclarla con otras, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que todos tenemos ciertos privilegios y ciertas opresiones. Bueno, la segunda característica es la marginación, que Jung la define como la exclusión de las personas del sistema productivo, ¿no? Es decir, pues las personas mayores o las personas con diversidad funcional quedan al margen del sistema productivo porque no se les considera productivas, y esto le genera una vulnerabilidad material y personal. ¿Por qué? Porque al no considerarte productiva en un sistema como el capitalista, en el que todo gira en torno a la productividad, pues te sientes una mierda, básicamente, ¿no? Entonces las personas gordas somos marginadas del sistema productivo porque se nos discrimina por gordas. Es decir, hay muchos casos denunciados que aparecen en Stop Gordofobia y otras páginas que trabajan esto, en el que las personas gordas denuncian que al entrar a una entrevista de trabajo son rechazadas abiertamente por la persona que les entrevista porque son gordos o gordas. ¿Vale? Esto está pasando y, por ejemplo, no hay ninguna ley que contemple que no se deba discriminar a las personas gordas en temas laborales, ¿no? Luego, la tercera característica es la carencia de poder, que está relacionado con una diferencia de autoridad, con una diferencia de voz, ¿no? Una de las cosas que suele pasarnos mucho a las personas gordas que hacemos activismo gordo es que cuando vamos a hablar de nuestra lucha o de nuestras reivindicaciones, hay gente que se ríe de nosotras. Es muy común. Las gordas estas, en vez de hacer política, se deberían dedicarse a la dieta y hacer deporte, ¿no? Y meterse en el mundo fitness y tal. Entonces, lo que está de fondo en todo esto es que automáticamente, al ver un cuerpo como el mío, la gente cree que no tenemos autoridad para hablar ni sobre nosotras ni sobre nada. Y esta carencia de autoridad, incluso cuando estoy denunciando algo que sufro, ¿no? Esto está relacionado con esta carencia de poder. Ni siquiera tengo poder por este cuerpo para denunciar mi propio dolor. ¿Vale? La siguiente característica es el imperialismo cultural, que Jung define como el momento en el que el grupo opresor universaliza su propia experiencia para convertirla en el discurso que va a definir la realidad en general, ¿no? Es decir, invisibiliza por completo el punto de vista de las personas oprimidas. Y esto pasado, por ejemplo, evidentemente con el tema de los pueblos originarios, ¿no? Ay, el descubrimiento de América, festejemos el 12 de octubre, ¿no? Y resulta que, bueno, que lo que estamos festejando pues son unos cuantos millones de personas asesinadas. Entonces, en estos casos pasa lo mismo, es decir, las personas gordas no tenemos referentes culturales que hablen de cómo tiene experiencias pues, sexuales, sentimentales, de trabajo, lo que sea, una persona gorda. No estamos en los libros, en las películas, en la tele somos el número de turno sobre la epidemia de la obesidad. Y evidentemente, algo que tengo siempre y que me da la razón, cuando por ejemplo hay una película de terror, el gordo es el que se muere segundo después del negro, ¿verdad? Entonces estamos totalmente ridiculizadas, somos la masa de la que todo el mundo se ríe, y ese es nuestro referente cultural sobre nosotras. ¿Qué se puede construir desde ahí, ¿no? ¿Qué identidad estamos construyendo las personas gordas bajo este imperialismo cultural? Una parte importante de esto entonces es que al ser estas representaciones las que nos están definiendo, nosotras nos definimos a través del ojo del opresor, como le ha pasado históricamente a las mujeres que se han definido a través del ojo del hombre, ¿no? Por último, pues la última característica es la violencia, que eso no tengo ni que definirlo, puede ser verbal o física, y es una violencia que no se ejerce porque sí, sino por el hecho de ser gordo, ¿no? Evidentemente, supongo que se me viene a la cabeza los casos de bullying, que aparte hay unos cuantos denunciados recientemente, en los cuales a los niños y niñas gordas que sufren bullying o incluso agresiones en la calle, ¿no? Es decir, muchas de las personas gordas, yo misma también, yo siempre hablo desde mí porque lo tengo en el cuerpo integrado. Por ejemplo, hace poco iba caminando, yo soy de Tenerife, iba caminando por la calle y iba por uno de estos huecos que las rejillas estas, ¿no? Que el sótano en
en los locales y tal. Total, que fue a pasar por encima de la rejilla y un señor muy amable me dice, cuidado gorda que vas a romper la rejilla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a diario, cotidianas, son agresiones verbales que sufrimos las personas gordas, que sufrimos violencia también. Entonces, de estas 5 características de opresión de Iris Marion-Young, las cultivan las gordas, por lo tanto, las personas gordas somos un grupo oprimido dentro de nuestras sociedades. Y un poco lo que reclamo es que a la hora de que se analice pues, las opresiones en esta sociedad se tenga también en cuenta esta opresión, ¿no? Yo en concreto, como decía, soy feminista, entonces hice un poco como un intento de análisis interseccional, porque aunque la gordofobia la sufrimos hombres, mujeres, personas trans, incluyamos, ¿no? Todas las diversidades corporales, identitarias y tal, la realidad es que no se vive evidentemente de la misma forma cuando se entrecruzan distintos géneros o distintas opresiones, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo nunca la opresión de género que sufre una mujer negra que una mujer blanca, pues lo mismo en el caso de las gordas. Entonces, centrándome ya en esto para terminar, porque seguro que no me queda mucho tiempo, me metí con el tema de la opresión estética que sufrimos las mujeres a través con Naomi Wolf en El mito de la belleza. Una de las cosas que ella dice es que el triunfo ciertos éxitos, digamos, de la segunda ola feminista, como el hecho de poder salir del hogar, salir a trabajar, ¿no? Salir a la calle de las mujeres, había generado una reformulación del patriarcado en el que el patriarcado nos dijo, ah, sí, ¿querés salir? Bueno, vas a salir, pero vas a salir bajo mis condiciones. Y mi condición es que estés buena. Entonces, para la mayoría de los trabajos hay una exigencia estética con nosotras, ¿no? Ahí va, bien. Entonces, esta exigencia estética evidentemente se nos cruza con a todas las mujeres, pero hay unas ciertas diferencias que yo he notado por el hecho de ser gorda, ¿no? Es decir, la exigencia estética la sufrimos todas las mujeres, incluidas las delgadas, pero luego las personas gordas, al ser interpretadas de una forma y sufrir la gordofobia, se nos mezcla con otras cosas. Y para mí esto es algo que tenemos pendiente como un debate feminista que hay que tener, ¿no? Yo como hablo, decía, de la militancia y de la lucha por la liberación, pues vuelvo a esto, ¿no? Primero, la violación y el acoso callejero son distintos cuando una mujer es gorda que cuando una mujer es flaca. Por ejemplo, un caso que nos llegó una denuncia, bueno, unas cuantas, es de unas chicas que al ser violadas y contar que habían sido violadas, las personas a las que se lo estaban contando les dicen, pues al menos agradece que alguien quiso violarte y acostarse contigo. Vale. Entonces tenemos como, o sea, si ya de por sí ser violada, ¿no? Es complicado. Una cosa más. El acoso callejero, pues no es lo mismo tampoco. Tampoco es lo mismo el hecho de que se patologicen los cuerpos de las personas gordas, ¿no? Que automáticamente al ver una persona gorda se considere que estás delante de una persona enferma. También hay otro debate relacionado con la objetivación, es decir, muchas veces se lucha desde el feminismo contra la objetivación de los cuerpos y sin embargo hay muchas mujeres gordas que están hablando desde yo quiero ser objeto sexual. Luego, el tema de la liberación sexual, que es un tema muy recurrente dentro de los colectivos feministas y sin embargo las personas gordas ni siquiera acceden muchas veces a un primer encuentro sexual como para hablar de poliamor. La verdad. Y luego, una cosa para mí muy importante es que hay muchas teóricas que están hablando de temas, por ejemplo, como los trastornos de conducta alimenticia, que son muy importantes de investigar, pero que se están investigando sin hablar de gordofobia, cuando es la otra cara de la moneda. Es decir, ¿por qué? Porque las gordas somos la inspiration, que les llaman, es decir, la inspiración, el asco, lo que no quieren ver las flacas reflejado en su espejo es un cuerpo como el mío. Y hasta que no empecemos a hablar de esto, de este problema, de lo gordofóbica que es esta sociedad, que le está diciendo a las pibas que más vale estar muerta o enferma que ser gorda, pues difícilmente podamos abordar este tema, ¿no? Nosotras somos pues, el entorno constitutivo de la norma de la delgadez, somos las gordas. En este sentido, yo siempre digo que, como dice el proverbio, tenemos que empezar a dejar de mirar la mano que señala la luna y empezar a mirar la luna misma, que es gorda, por cierto. Gracias. Ella es doctoranda en Bellas Artes y se dedica al diseño industrial y textil
y su ponencia se titula Nuevos cuerpos que vestir, nuevas identidades que crear. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Agradecer también a la organización que genere estos espacios de debate donde podemos comenzar a hilar y a tejer redes. Nuevos cuerpos que vestir, nuevas identidades que crear, es parte de una investigación de curso que forma parte de mi tesis, donde tengo una búsqueda en una moda sin género, una manera de hacer legibles los lenguajes técnicos del diseño para cuerpos no normativos, también incluye a las gordas. Esta búsqueda nace de la necesidad de generar nuevas propuestas para subvertir los patrones hegemónicos a través de la indumentaria como un lenguaje de las identidades desde la perspectiva de género. El campo en el que trabajo, la moda, ha sido considerado durante mucho tiempo como algo banal, algo efímero, algo también propio de las mujeres. Quizá por eso ha estado también durante mucho tiempo relegado del ámbito académico y también de la teoría social. Y aunque moda no es solo la ropa que vestimos, moda es cualquier producto de consumo masivo, mi búsqueda sí se centra en la indumentaria. Porque vestirse es uno de los ejemplos más inmediatos que tenemos y más eficaces también de transformar un cuerpo. Bien por determinar quiénes somos o bien por determinar quiénes queremos ser. Podemos definir entonces la moda como una producción de signos distintivos que ocurren sobre un cuerpo y que reflejan una identidad. Una identidad que se transforma en un lenguaje no verbal, donde podemos transmitir al otro una serie de cosas. A qué clase social pertenecemos, a qué edad tenemos y qué género. En realidad es un ejercicio de interpretación para el receptor, un ejercicio donde se analiza lo que se ve, pero dentro de unos roles, de unas normas, de cómo debemos vestirnos en el plano social. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es ser normal? ¿Qué es un ser normativo, no? Porque si ahora mismo nos desnudásemos todos, tendríamos cuerpos muy, muy distintos. Pero, claro, yo os veo y estamos totalmente uniformados por la ropa. Un ejemplo muy claro se ve en los lavabos públicos. Todavía seguimos haciendo una diferenciación de género, poniendo a la mujer la falda y al hombre el pantalón, ¿no? Y aunque a lo largo de la historia no ha sido quizá el mayor motivo de diferenciación el género, sino quizá porque estábamos también un poco intentando marcar nuestra clase social a lo largo de la historia y exceptuando la falda como prenda únicamente femenina, prácticamente, además, el patronaje entre hombre y mujer era prácticamente similar. Es curioso que con la llegada de la revolución industrial, la industria textil empieza a comenzar a hacer la diferenciación entre el binomio hombre y mujer, ¿no? Esta diferenciación, además, empieza a ocurrir cuando la mujer es relegada al ámbito privado como esposa y como madre, y al ámbito público como un objeto para ensalzar el atractivo sexual, aunque ello nos implique estar encorsetadas o enjauladas en una crinolina, en un corsé, etc. En cambio, la vestimenta del hombre sigue atendiendo a su prestigio social, es decir, se ve claramente el concepto de poder. Desde entonces, el sistema de la moda se ha basado en el binarismo hombre-mujer. Y con esta diferenciación patriarcal, el mercado nos lanza a nosotros la idea de identidad. Sé tú mismo, vístete como quieras, tú eliges tu propia ropa. Y en realidad no es más que un simulacro de aspiraciones y de apariencias, que en realidad representan la vida como una representación teatral, bajo el lema que se podría decir no exhibo, luego existo. Estrella de Diego, en el andrógino sexuado, hace una referencia a que el yo se construye en relación al otro, dice. Y es que en realidad necesitamos ver y ser mirados, sobre todo porque necesitamos vestirnos para interactuar con el otro. Pero no os preocupéis, que en esta representación tenemos una gran herramienta. Una herramienta que es el disfraz, esta vestimenta. Hoy hemos elegido todos cuidadosamente qué nos poníamos, bien para inscribirnos en la norma o bien para subvertirla. Entonces, ¿es real nuestra identidad? ¿Qué ocurre con nuestra identidad? Porque en el momento que nacemos nos imponen una identidad de género.
Nos dicen, es niño, es niña. Y además nos asocian un color, y aunque no ha sido así a lo largo de la historia, el rosa es para las niñas y para las fit girls, y el azul es para los niños. Entonces, somos educados en unos códigos y adquirimos unos roles de género. En realidad nos vestimos en esencia de lo masculino y de lo femenino, es decir, somos un estereotipo. Estrella de Diego, volviéndola a citar, dice: no pertenecemos a un género por lo que vestimos, sino por lo que proyectamos. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestra identidad y nuestro género se describen en un contexto social, político, cultural, es decir, en una normatividad. En esa normatividad de la que hablábamos antes. Y el contexto actual encaja en todas las categorías de poder. Hombre, blanco, sano, heterosexual, y por supuesto con dinero. Y en contra, los cuerpos no normativos, los inferiores, todos los que están fuera. Los excluidos de los cánones, los que no se basan en el sistema sexo-género. Ahí caben todos. Las nuevas identidades las determinan. Y por supuesto, estas nuevas identidades, a lo largo de la historia, han hecho visibles la capacidad de ser esto y ser lo otro a la vez. Os pongo como ejemplo a Rosa Bonheur, que fue una de las pioneras del travestismo. Adoptó el atuendo masculino porque necesitaba acceder a espacios que eran confinados para los hombres. Eso sí, claro, pero en el permiso autorizado del poder, es decir, del médico y del Estado. Esta indumentaria masculina se fue haciendo más popular entre la mujer, y con la llegada de la bicicleta, muchas mujeres comenzaron a vestir con atuendos masculinos. Comenzaron a ganar más libertad de movimientos y más comodidad. Claro que si el sistema poder, el sistema hombre, hubiese sabido que este invento, la bicicleta, nos hubiese dado tanta libertad de vestimentaria, seguramente nos la hubiesen prohibido. Y la primera expresión textil que lucha o que difumina la frontera entre los géneros es el bloomer. Ese tipo de pantalón abombachado que en realidad fue inventado por Amelia Bloomer y adoptado por las primeras posturas feministas. Porque la mujer necesitaba mayor libertad para hacer las acciones cotidianas. Fue denunciado también por incitar al amor libre e incluso fue prohibido por la medicación y los médicos, es decir, el poder otra vez, porque afectaba la fertilidad de la mujer. En realidad, la industria textil no fue ajena a este movimiento y lo que hizo fue absorber la moda pantanén. La absorbió y la volvió a lanzar al mercado de una manera chic y casual, era vanguardista. Las mujeres años posteriores comenzaron a fumar, a adoptar las prendas masculinas, a llevar pantalones, a llevar trajes de Coco Chanel, pero se habían alejado de la lucha. Sí cabe destacar que todas ellas contribuyeron a convertir al pantalón como el símbolo de emancipación femenina. Claro que la falda, como es de mujer y es inferior, pues solo es para los aseos públicos y para la mujer, ¿no? Ahora que además parece que las fronteras hombre-mujer parece que se han difuminado y nos venden la equidad de género, ¿no? No nos engañemos porque se sigue necesitando hacer la distinción. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en las tiendas de ropa. Se sigue subdividiendo el producto moda en moda hombre y moda mujer. Y aunque los nuevos diseñadores y las nuevas propuestas de las grandes marcas intentan difuminar esas fronteras, nos lanzan modas a gender, genderless, ungendered, boyfriend, unisex. En realidad, lo único que nos presentan es a él libre y a ella dominada. Una distinción de género donde las herramientas de poder, una vez más, quieren masculinizar a la mujer, pero en muy pocas ocasiones feminizarlo. Entonces la cuestión no es vestir un cuerpo, sino reivindicar una identidad única, pero ¿cómo no? ¿Cómo conseguir mayor apertura en la industria hacia la diversidad y sin caer en el estereotipo? Porque los cuerpos, nuestros cuerpos hoy ya están vestidos de cuerpos, por lo que considero que el vestido es el espacio de lucha. Lo que me parece curioso también es que los otros cuerpos, las nuevas identidades, se siguen sirviendo de este sistema de la moda y siguen adscribiéndose a lo masculino y a lo femenino. Quizá los diseñadores, yo como diseñadora
me debo preguntar quizá unas nuevas preguntas, alejándome de los roles y dejar de entender hombre y mujer, masculino y femenino como contrarios y empezar a dibujarlos en un continuo de fronteras movibles donde en realidad transitemos por los géneros. Quizá, y para finalizar ya, tenemos que comenzar a deconstruir el género vestimentario investigando las necesidades de los nuevos cuerpos y las nuevas identidades, aunque ello va a ser muy duro y va a llevar a un gran cambio social que creo que debería comenzar por unas nuevas maneras de educar. Muchas gracias. Sino que él aquí significa aquí de mano. Nunca me ha hecho. Ahora, que yo voy a saber que el tubo está en estimularse. Yo soy un tío orgásmica. Yo fui muy feliz sexualmente. Hasta me daba que me veía la piedra. ¿Y sabéis por qué? Que me gustaba esas cosas. Que me gustaba hablar que todo. Nunca tuvimos secreto aquí de esto ni de ninguna cosa. Nosotros nunca fuimos cosas marihuana. Como podéis ver en esta introducción, vamos a debatir en torno a temáticas del malestar sexual de mujeres. Shere High es una sexóloga feminista que en los años 70 realizó una encuesta y posteriormente un informe, el llamado Informe High, en el que se trataba de una manera amplia, abierta y preguntando directamente a las propias mujeres sobre su vida sexual. Como podéis imaginar, el descontento apareció enseguida entre las respuestas que daban las mujeres. High decía que la sexualidad femenina se ha considerado esencialmente una respuesta a la sexualidad masculina y al coito. Si tenemos en cuenta esta afirmación, podemos preguntarnos dónde están las voces de las mujeres, dónde están nuestras voces y dónde está nuestra capacidad de agencia. Y es que muchas veces, aún hoy en día, está ausente, hay un vacío de voz, o hablamos a través de las voces que no son las nuestras. Hablamos a través de las voces de otros porque estamos sujetas a normas sociales y culturales que nos retienen y nos legitiman de una manera y no de otras, y que no permiten que se produzcan cambios fácilmente. No sé si me estoy explicando del todo con esto, pero creo que es importante traer aquí estas cuestiones porque lo que no es nombrado al final parece no existir y por lo tanto acaba desapareciendo de nuestra vista. El lenguaje moldea la realidad también. Judith Butler decía que colocarse fuera del campo de lo que es enunciable supone poner en peligro el estatuto de uno mismo como sujeto. Y bien, me gustaría que ahora tuviéramos en mente dos planos de la realidad, dos espacios, el privado y el público. Y quiero que dibujemos en nuestra mente un camino que va desde el primer espacio hacia el segundo, y también al contrario. Desde los actos públicos hacia los que tienen un carácter íntimo, privado e incluso individual. Porque esto nos puede ayudar a entender la perspectiva que vamos a tener y la forma de mirar que pretendo adoptar en este análisis sobre el malestar sexual. Estos dos planos que os estaba describiendo no son los compartimentos estancos que podríamos pensar que son. Entre ellos hay múltiples conexiones y matices que hacen que nada sea privado del todo o que algo sea puramente público sin haber permeado de alguna manera en la intimidad. La sexualidad no es un acto privado y particular como tal. No es algo que acontece solo en los dormitorios de las casas y ya está. Hay mucho más.
Pensar en la vida íntima y en la social por separado es erróneo. Como veis, vamos a estar durante toda esta comunicación oscilando entre lo íntimo y lo común. Si nos paramos a pensar en nosotros mismos, en la vida diaria, y en por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos, nos puede sorprender la cantidad de veces que tenemos en cuenta a los demás. Incluso cuando simplemente estamos pensando en cómo haríamos algo hipotéticamente, tenemos presente un montón de cosas más, a las personas, a las normas, y en el fondo nunca estamos parando de interactuar. Es muy interesante porque al final esta imagen propia que creemos que nos caracteriza y que es una señal de identidad y una marca personal, es la imagen que los demás nos están devolviendo constantemente y que después la recogemos y la hacemos propia. Ahora me gustaría que viésemos otro fragmento de la misma película porque creo que así podremos poner algunas de las cosas que hemos dicho ya en relación con el malestar sexual de una manera más tangible que si lo digo a viva voz. Bien, en esta escena se produce un juego de interacción que podemos analizar. Aunque parezca que no existe comunicación entre la mujer que está en su casa vistiéndose y el hombre que acaba de llegar, sí que la hay y además juega un papel importantísimo. Ella se está comportando de tal forma que cree que su interlocutor, que en este caso suponemos que es su pareja o su marido, como se muestra en otras partes de la misma película, va a tener como resultado una reacción hacia ella, una reacción esperadamente positiva. Esto lo vemos claro si atendemos a las poses que ella pone a propósito cuando está en la habitación, al fondo del pasillo, y que cree que puede estar siendo vista momentáneamente por él. Además, se marca muy bien la diferencia porque esta actitud es bastante impostada y artificial y queda claro que están enmarcados sus gestos dentro de un rol de género bastante concreto. De la misma manera, cuando esta mujer cree que está en soledad y que nadie la está mirando, da la sensación de que se quita una careta y que su realidad es otra bien distinta. En una ocasión, durante una entrevista, una mujer me comentaba que ella prefería sentir que alguien la deseaba a desear ella directamente a alguien. Esto era porque su forma de desear pasaba principalmente por la acción de los demás hacia ella y no por la acción propia. De esta manera se podría decir que era más deseada que deseante. Y esto marca mucho cómo te posicionas frente a tu sexualidad. En la escena de la película, el hombre no está atendiendo a los reclamos de la protagonista. Podríamos decir que no está validando su comportamiento porque no hay reacción ninguna de ningún tipo y solamente hay indiferencia. Como diría Goffman, le está quitando la cara o le está dejando sin ella, entendiendo la cara como la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales aprobados. Hay algo de lo que aún no hemos hablado demasiado, pero que ha estado presente implícitamente en todo lo que hemos dicho hasta ahora, y eso es la identidad. La identidad, en este ejemplo, juega un papel doble. Por un lado, la protagonista está encarnando una identidad impuesta, una identidad que no es la suya, sino la que cree que debería tener como mujer en el terreno de lo sexual. Por otra parte, aparece la realidad que está detrás de lo que ella hace para ser vista y reconocida dentro del rol de cómo ha de ser la sexualidad femenina y el deseo. De esta forma, la realidad queda suplantada por ideales modélicos
académicos que son tomados como reales, como verdaderos, probablemente porque hay una falta de realidad o porque no existen roles tan realistas para las mujeres en los que verse reflejadas. En los años 60, la psicóloga social Betty Friedan estudió a las mujeres de la sociedad estadounidense de posguerra. Muchas de estas mujeres habían dejado sus carreras para regresar al hogar y ser amas de casa. Durante esos años hubo un retroceso en las libertades sociales respecto a lo que habían sido los años de guerra, en los cuales muchas de estas mujeres habían tenido que salir al mundo de lo laboral y de lo académico. Pero en esta sociedad de posguerra, entre la población de mujeres amas de casa, había una enorme incidencia de depresión y de una desgana aparentemente injustificada y se intuía una tristeza general en todos los aspectos de sus vidas. Las mujeres que la sufrían no sabían decir exactamente qué es lo que les estaba pasando porque vivían todo lo que su sociedad les había enseñado que tenían que soñar. Es decir, tener un marido, hijos, dinero, una casa grande. El problema real venía porque tenían una falta de identidad propia. A estas mujeres se les había arrebatado sus aspiraciones, sus sueños, sus carreras y las herramientas para lograrlo y superarse. Y es más, les habían dicho que ser una mujer de carrera y una mujer trabajadora les haría ser unas infelices y les haría ser poco atractivas para los hombres. Se encontraban bajo un modelo de feminidad que no les dejaba ser ellas mismas y les imponía una forma de vida que les prometía la felicidad y que justamente resultaba llevar a todo lo contrario. Y cuando se deprimían, evidentemente no podían entender qué les estaba pasando, por qué les estaba pasando eso a ellas, y buscaban otras causas posibles para esa depresión. No sé qué pensáis de todo esto, pero yo creo que tiene ciertas similitudes con las razones por las que se podría producir el malestar sexual de muchas mujeres. Nuevamente se trata de una cuestión de identidad. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? Pues en realidad yo no tengo unas respuestas claras ni conclusiones, pero creo que sí puedo señalar hacia algunos pilares que pueden ser fundamentales en un cambio a la hora de entender a las mujeres como sujetos independientes en cuestiones de sexualidad. La educación, al igual que el lenguaje, es uno de estos puntos fundamentales y a través de ellos se puede cambiar muchas cosas o seguir perpetuando muchas otras de forma bastante sutil. La importancia del lenguaje, de la que hablábamos al principio, la necesidad de nombrar lo que permanece oculto y dejar de ser cómplice de mentiras que perpetúan realidades erróneas. También apuntaría a la sororidad como motor de cambio, a la camaradería entre mujeres tratando de hablar, como veíamos en el vídeo del comienzo, sin caretas. Creo que también tenemos la posibilidad de cambiar muchos aspectos si entendemos a las causas adecuadas. Recientemente se están buscando soluciones farmacológicas o se están diseñando nuevas patologías de mujeres como los trastornos del deseo. Las causas muchas veces se pueden encontrar más fácilmente en lo individual que en lo social, porque resulta más cómodo diagnosticar a las mujeres que presentan un malestar que cambiar un modelo que no las tiene en cuenta como sujetos. Ahora, si el tiempo lo permite, me gustaría que pudiésemos intercambiar de opiniones juntos en torno a todo esto. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, yo quería hacer, bueno, muchas gracias a todas, porque yo creo que habéis hablado de unos temas muy interesantes, pero yo quería hacer una pregunta a Lidia. Yo que, por ejemplo, reconozco que estoy al servicio de un dietista, de estos que te hacen un plan de vida, de estos, un plan nutricional de estos tan interesantes que me están viendo. También tengo varias amigas que, aunque no llegan a ese nivel de fit girls, de vender tanto su cuerpo, sí que es verdad que están al servicio de nutricionista, de gimnasio, de entrenador personal. También conozco una chica que hace concurso de bikini, obviamente pues llevan los pechos operados. También tengo otra amiga que, aunque la parte del gimnasio no le gusta, pero ya con 26 años está operada en lipoescultura y pechos. Entonces la pregunta es que cómo, aún sabiendo todo lo que has contado, que realmente estamos vendiendo nuestros cuerpos y que realmente no es una cosa
diapositiva por qué seguimos haciendo esto y por qué, y en relación con la otra exposición, por qué seguimos teniendo esta gordofobia que parece estar muy generalizada, aun sabiendo que dices, sí, es que está mal, pero es que no, se sigue viendo como una cosa muy generalizada. Bueno, yo no digo, obviamente se me ve el plumero hablando mal y pronto, ¿no? En mi TFM y en la tesis no diré si bien o mal. A mí, en principio, yo no vengo a hacer una crítica en ese sentido. No tengo la respuesta. Si acotando el objeto de estudio a estas fit girls que funcionan y operan en el entorno en el que yo trabajo, es decir, casi muchas son periodistas o trabajan en publicidad en cuanto a que son que compran y venden publicidad para revistas o trabajan en centrales de medios y tal. El por qué siguen haciendo esto o se van sumando progresivamente a este fenómeno, en este caso concreto de mujeres, entiendo que hay un interés económico, es decir, hay un patrocinio de marcas. Yo como periodista de moda estoy comprada también en mi revista y lo reconozco. Cuando a mí me regalan o me invitan o tal, sé que como contrapartida tengo que publicar. O sea, no hay una ley escrita, pero es como tenemos que funcionar, ¿no? Y estas chicas que funcionan de esta manera a través de sus redes sociales, entiendo que también buscan un beneficio económico y un reconocimiento en esa comunidad online que cada vez aglutina a más personas individuales, a más mujeres, pero además cada vez aglutina a más movimientos, fenómenos, carreras, grupos de entrenamiento. O sea, es como algo que va creciendo de manera incontrolada y en la que hay un peso específico relacionado con el tema comercial o publicitario, patrocinio, llamarlo X, brutal. En ese sentido, lo que yo sigo sin entender como una chica cualquiera, yo sin ser periodista o una estudiante de instituto o una chica que está empezando la carrera, entendiendo que son jóvenes, muy jóvenes tal, no entiendo cómo ese afán en exhibir, exponer sus cuerpos vestidos para practicar deporte en un Instagram. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, antes había una comunicación también sobre los selfies, no sé cómo se dice, y es un poco también eso, ¿no? Que esa obsesión por esos primeros planos, con la boca pintada, esas cosas erotizadas en principio, la verdad es que no tengo la respuesta. Pero bueno, ya te digo que en este tipo concreto de mujeres que operan en estos entornos profesionales relacionados con la publicidad, con el periodismo, la moda, el estilo de vida y tal, yo creo que un poco van por el vestido, ¿no? Que al final es la búsqueda de reconocimiento. Primero es la búsqueda de un cuerpo determinado, homogéneo, todas tienen más o menos los mismos cuerpos, porque obviamente no me da tiempo a contar prácticamente nada, pero se huye de una musculatura excesiva, no hablando de fitness, de los concursos estos bikini, de fitness y tal, hablo de mujeres que practican running, algo de pesas y tal, pero se huye de una musculatura excesiva, o sea, se busca un cuerpo muy determinado, un cuerpo que nunca llegas a alcanzar, porque detrás de todo esto está la cultura del sacrificio, busca tu mejor versión, o sea, constantemente estamos manipulando nuestro cuerpo, el cuerpo es fuente de insatisfacción permanente. A mí me espeluznó ese lema que hay ahora, que funciona con todas estas chicas de busca tu mejor versión. Hoy me levanto y buscando mi mejor versión, Es una auténtica locura cómo utilizan este hashtag y cómo la utilización de este hashtag significa algo tan realmente perverso y en mi caso, y a mi modo de ver, con una violencia simbólica brutal, ¿no? El no estar, el empujarnos a que nunca estemos satisfechos. Entonces, tenemos que estar constantemente actualizando esos entrenamientos, esos planes nutricionales, es el uso de determinados cosméticos, participar en determinados eventos deportivos, comprar determinadas zapatillas.
mantener un poco la maquinaria del consumismo neoliberal más brutal, ¿no? No sé, se me ocurre. Perdón. Pues te puedo contar una cosa que me pasó porque me parece que viene perfecto. Una vez me llegó un mensaje de gordofobia de una chica fit que me dice, hola, ¿puedo ayudarles? Yo me quedé así, y me quedé así, claro, entonces yo le digo, mira, no, muchas gracias, esta página lucha contra la discriminación de las personas gordas, luego ya lo que cada uno haga por ahí pues es un problema, ¿no? Pero no va a eso esta página. Entonces ella me responde, ¿cómo que luchan contra la discriminación de las personas gordas? Es que las gordas merecen ser discriminadas, porque yo me esfuerzo para tener el cuerpo que tengo, para ser una privilegiada, para estar buena y para que todo el mundo me admire. Entonces si vos no lo haces, pues es tu problema y te aguanta la discriminación. Entonces, lo seguimos haciendo, seguimos cayendo en esto porque es una ostentación de género y de clase. Porque hoy en día en el mundo en el que está lleno de gente gorda, ser flaco es una ostentación de clase social también. ¿Quién puede ser delgado? ¿Quién tiene tiempo para hacer todo esto? Y dinero. ¿No? Es decir, y también es ostentación de género, porque aparte Naomi Wolf lo dice, de que en el fondo es la ostentación de género porque es el privilegio de ser la que obedece la forma patriarcal que te dice que tienes que estar obsesionada con la estética porque es un tiempo que dedicas a eso y no estás dedicando a luchar. Que eso lo dice también Naomi Wolf, ¿no? Es decir, la dieta es el cerebro político de las mujeres. La obsesión por la estética, la obsesión por la estética es una forma también de tenernos tranquilitas en el gimnasio en lugar de la calle. O sea, yo en eso sí que me posiciono totalmente. Lo veo muy claro. Yo también quería hacerle una pregunta, precisamente a ustedes dos y un poco en la misma línea. Por un lado me gustaría saber, creo que casi que la pueden contestar también a la par. Por un lado me gustaría saber qué opinión tienen sobre el fenómeno curvy, o sea, si es positivo para estos otros cuerpos o por el contrario, que no recuerdo también los tiros, es una manera de a lo mejor acallar a quien esté un poco nervioso pero no termine de posicionarse. Y por otra parte también me gustaría conocer o sea, la opinión que tienen al respecto de que el deporte femenino, o sea, las mujeres han hecho deporte toda la vida, el deporte femenino en España, quiero decir, no está subvencionado, está desigualizado, no se tiene en cuenta, pero el fenómeno FIT da más dinero que el deporte profesional femenino. Entonces me gustaría un poco saber si han llegado a alguna conclusión al respecto a estos temas. Claro, es que el fenómeno fit no habla del deporte femenino, habla de correr, hacer pesas de una manera muy controlada y quizás, bueno, estoy perdonadme, ¿cómo se llama este deporte que está tan de moda, de los entrenamientos militares? El crossfit, perdón, vale. Crossfit, running y algo de fitness, ¿vale? Y punto pelota, o sea, estas mujeres, no hablamos de fútbol en España. Yo asistí el año pasado a un seminario sobre el fútbol femenino en España. Hay wedge, hay movimiento, footfen, tal cual, bueno, es interesantísimo, pero bueno, es que este fenómeno deportivo no, o sea, es que no hablan de deporte, no hacen deporte, lo que hacen son prácticas determinadas enfocadas a conseguir un cuerpo determinado y no es deporte, porque ellas no sudan, brillan. Cuando una persona hace deporte, suda, cuando corre, y es lo que acabas de decir, la mujer en España, que yo sepa, ha hecho deporte más o menos toda la vida. He hecho ballet clásico 18 años, nunca nadie me dijo, hice ballet clásico no buscando un cuerpo determinado, ¿vale? Que empezaría, pues como se hacía antes, con las niñas a hacer ballet, los niños a hacer judo, fútbol, tal. Bueno, yo seguí practicándolo porque quise y tal. Por cierto, ahora se incluye en estos entrenamientos otra moda que es el ballet, fit, no sé qué tal, que a mí me pone enferma porque yo respeto mucho la disciplina de ballet clásico como disciplina, no como búsqueda de un cuerpo, y tampoco como deporte, como una disciplina física y psicológica que va acompañada de pues, un entorno cultural. Es verdad que es bastante elitista, lo estoy diciendo, pero bueno, la música clásica, el piano, tal, no tiene nada que ver, a mi modo de ver, con meterte en un gimnasio a hacer pesas, que yo lo hago, meterte en una clase de zumba, que yo lo hago, o participar en una carrera, que yo lo hago, ¿vale? Entonces, no hablan de deporte, no se refieren al deporte, ¿vale? Entonces, ahí está la primera diferenciación. Entonces, bueno, un poco Bueno, pues yo la verdad es que con el tema de las curvy tengo un problema más. ¿Querías decir algo de No, bueno, me parece más de lo mismo. O sea, es como poco a poco van incluyendo algo por la universidad, trabajo en una revista de moda y estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero bueno, eso es lo que me da la universidad, afortunadamente, no poder pensar de otra manera.
el movimiento curvy, pues igual que de vez en cuando hay una campaña con una persona con disfuncionalidad no sé qué, o con una modelo con el vitíligo, ¿se llama? Vitíligo, la falta de pigmentación y tal, que la gente dice la enfermedad esa de la piel, bueno, es falta de pigmentación, o sea, de vez en cuando para, bueno, ir un poco legitimando dentro de lo poco que se puede legitimar el mundo de la moda, no como creatividad, sino como vender producto, que es lo que hacemos las revistas de moda, pues van introduciendo pequeñas dosis, pues como de inclusión de la diversidad, ¿no? Pero vamos, me parece una desfachatez muchas veces, además, brutal. Y como antes alguien ha comentado una comunicación sobre las portadas, comparando portadas de revistas femeninas y tal, el tema del Photoshop es otra historia, la historia para tal. Hemos visto la modelo está curvy ahora a subir no sé qué en una foto y en una foto determinada y en una portada en la que le habían pasado Photoshop de una manera completamente loca. A mí me parece mal. Me parece una chorrada, una chorrada, no tiene ningún, o sea, no me parece que estén haciendo nada por el reconocimiento de la diversidad del bueno, quiero decir. No, a mí no me importa, yo tampoco le tengo mucho cariño al tema. Temas de lo mismo, vaya, ¿no? Sí, yo lo que voy a decir es que, así, voy a intentar ser breve. El tema curvy a mí me resulta conflictivo con el tema de la lucha antigordofóbica, porque me parece que es un intento de que se acepte a solo una parte de un amplio grupo, ¿no? Si la curvy por lo general, lo tengo apuntado porque es mucho, la curvy generalmente, o la orihuela, que también se conoce así, es blanca, heterosexual, joven, consumista, o sea, tiene dinero, tiene un cuerpo proporcionado, no suele ser muy gorda, es occidental y sobre todo simpática. Entonces a mí lo que me parece es que... ¿verdad? Entonces, en general las modas tenemos eso, ¿no? Así que siempre vamos con el rollo de la simpatía, será porque si no, no hay otra manera de disfrutar esta vida, ¿no? Pero con el medio que tiene nuestro cuerpo sabrá que genera simpatía. Pero el tema es que todas estas características hacen que la gorda o la curvy sea una mujer que en el fondo es complaciente con el patriarcado y el capitalismo. Lo único que es un poquito gorda, entonces eso se le perdona porque en el resto obedece a todo tipo de normas, entonces como, bueno, no pasa nada, ¿no? Y a mí esto me recuerda un poco el boom que ha tenido el tema de las gordibuenas y el tema de las curvys y tal. Me recuerda a los hijos de mujeres reales, perdón. Ay, sí, las reales que somos todas. A mí, o sea, yo me siento como, tengo como ahí como un rencor, ¿no? Porque esto me recuerda, por ejemplo, conocer la historia de Stonewall, que la empezaron a buscar la mayoría de personas trans, y luego por el camino de la lucha LGTB la fue olvidando, ¿no? Entonces, como en plan de, hubo ahí como una decisión de gays pro matrimonio, no sé qué, entonces yo me salvo, yo voy a coger mis 4 derechos y el resto, los maricones de barrio, las bolleras, no sé qué, pues me da igual, ¿no? Entonces yo siento que esta decisión de la gordibuena y la curvy, lo que ha hecho es que un grupito que se vio a sí mismo como un grupo que podía ser aceptado en la sociedad y que podía distinguirse del resto de gordas que damos vergüenza y asco, se fueron y nos dejaron a las otras. Sobre eso. Sí. Bueno, nos estamos pasando de tiempo, pero había 2 palabras pedidas desde hace un rato, entonces si os parece que las 2 personas formulen cada una su pregunta y contestáis desde la mesa, pero sí os rogaría a todas la mayor brevedad posible, porque a las 7 tiene que haber empezado ya la conferencia magistral, nos tenemos que marchar, le vamos a quitar tiempo a Aurora, que ha venido desde muy lejos a contarnos muchas cosas, entonces, bueno, aquí, por favor, mucha concreción y brevedad. Gracias. Vale, muy rápido. Lo siento, va también para vosotras dos la pregunta, pero es que estoy maravillada de que estén las 2 caras de la misma moneda en esta mesa sentada. Entonces, sobre todo la investigación sobre las fit girls me interesa mucho, como tú lo estás hablando, estás presentando una nueva forma, ¿no?, del patriarcado que tiene como de operar, que beneficia casualmente mucho al capitalismo, ¿no?, que es muy perversa, que encuentras la libertad de la dominación así muy perversamente. Y me interesa sobre todo, desde el activismo gordo, también cómo se utiliza la salud para legitimar esta práctica perversa, ver si había profundizado en el discurso de salud, cómo se articula, ¿no?, para sostener al final toda esta cosa rosa. Y quería solo ya lo último. Has hablado respecto a la moda, decías que el pantalón se criticó un montón, ¿no?, porque afectaba la fertilidad de las mujeres. Bueno, a las mujeres gordas se nos dice que la gordura afecta también a nuestra fertilidad. Igual ahí hay algo, ¿no?
Bueno, yo realmente la pregunta va para Lidia, pero creo que tú también puedes decirnos algo, Magda. Y es que realmente tú presentas estos discursos de la chica fitness como discursos de subversión y empoderamiento. Y desde un posicionamiento personal, yo creo que son más discursos de control, sumisión y disciplina de los cuerpos femeninos y sobre todo de los cuerpos gordos. Y me gustaría saber cómo te lo planteas, porque para mí nada tiene que ver con empoderamiento y subversión. Si podéis ser breves, por favor, en la respuesta. Vale. Sí, o me he explicado mal o probablemente me he explicado mal. Ellas hablan de que este fenómeno, estos sacrificios que ellas hacen, los hacen en pos de la salud y el empoderamiento. No me ha dado tiempo a leeros qué entienden ellas o qué dan ellas a entender según sus textos verbovisuales, sus fotos, sus posts. ¿Qué dan ellas a entender qué es la salud para ellas, qué es el empoderamiento? No me ha dado tiempo, pero lógicamente yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si yo estoy estudiando este fenómeno es porque en algún momento empezó a chirriarme, y cuando yo a punto estuve de empezar a formar parte de ello, me chirriaban mucho sus discursos. Entonces, efectivamente, yo no veo ningún empoderamiento, todo lo contrario, veo un sometimiento y una producción y reproducción de roles de género, de estereotipos y de género al fin y al cabo y de desigualdad, todo lo contrario al empoderamiento. Y aparte, esa forma que ellas tienen de producir salud, básicamente basado en esas dietas tan restrictivas, dicen que no, y en el control es muy interesante cómo necesitan controlar con estos dispositivos. Iba a hablar de lo que hace, bueno, Carmen Romero, que no ha podido venir, ella tiene un texto también muy interesante sobre el ensamblaje de los cuerpos con lo artificial, lo humano, lo no humano, lo natural, lo artificial, como ellas para completar esas identidades y legitimar esas prácticas requieren constantemente de estos recuentos numéricos, materializar numéricamente esos logros, en la que ya no solamente el tema de calorías, lo habitual, los casos que dan, bueno, obviamente tal, sino que monitorizan el sueño, monitorizan la cantidad de líquidos que tienen al cabo del día. O sea, es una obsesión absoluta por controlar ya no solo lo físico, sino controlar también la materialización numérica de ese control físico, de esos entrenamientos a los que se someten, entrenamientos y dietas, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, yo no veo ningún empoderamiento, no veo ningún... Perdón, ya está. Sí, tenemos que terminar. Sí, también. Ya viene ya, por favor. Lo siento, pero... Sí, la respuesta... Sí. Y el resto de los... Vale. Resulta curioso, ¿no?, que lo que decías de la fertilidad, en realidad la mujer, su fin dentro del patriarcado es ser madre y es buena esposa, ¿no? Entonces no me extraña que las gordas tengamos ese problema de es que no vas a ser fértil. Lo mismo que pasó con el pantalón y lo mismo que pasa si ahora mismo inventasen una prenda exclusiva de mujeres, ¿no?, en la moda o en otro sentido, o en otro ámbito cualquiera. Entonces es como, es que no vas a ser madre, es lo que te impone, ¿no?, que es tu mayor logro en la vida. Y aquí estamos para decir que no es nuestro mayor logro, que vamos a llevar pantalones, faldas y lo que haga falta, ser gordas o delgadas. Sí, pero muy breve, por favor. Sí. Lo siento mucho porque no han hablado todas las compañeras de la mesa, pero... Nada, solo decir que el tema de la salud para mí es totalmente una ficción, una fantasía mediante la cual nos controlan los cuerpos. Para explicarlo muy brevemente, hay un estudio en Estados Unidos que estudió la salud basándose en 4 cosas que supuestamente lo debería ser una persona sana. La primera es no fumar, la segunda es no beber, la otra es comer 4 piezas de fruta y verdura al día y la siguiente es hacer 1 hora de ejercicio al día. Por favor, que levante la mano, ¿quién hace eso aquí? ¿Tienes? ¿Sabes cuántas? Vamos, 1, 2, 3, vale. Esto demuestra que son pocas las personas sanas, pero el problema está en que a las pocas se